Reciban un saludo muy especial a nombre de la Iglesia Reedificando y de este programa Reedificando, que solamente tiene un propósito, el presentar las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Y tenemos como fundamento, como canon, la bendita Escritura, la santa palabra del Señor. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros aquí a uno de los hombres de Dios, que por la gracia y la misericordia, estoy seguro que así él también lo entiende, Dios le está usando junto con otros hermanos, no solamente en el medio audiovisual, sino particularmente en las redes de internet. Y como digo, solo queremos que toquemos aquellos temas que tienen que ver con la iglesia y que nos ayudan a ser cristocéntricos, a darle la supremacía al Señor y sobre todo a que entendamos las misericordias de Dios y que todo esto es de pura y solamente gracia. Hermano Sugel, bienvenido. Permítame decirles también que el pastor Sugel, aunque muchos de ustedes quizá ya lo conocen, es pastor en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. De nuevo, gracias por estar con nosotros, pastor. Es un placer y un privilegio. Sé que el tiempo es breve, por eso quisiera entrar al tema. Hay una necesidad de adentrarnos en un tema que creo que para todos nosotros es importante delinear a la luz de la Escritura, y vamos a aprovechar el conocimiento que el Señor le ha regalado y la comprensión doctrinal y teológica al hermano Sugel. Hermano Sugel, quisiéramos a la luz de la Escritura tratar de definir algo que obviamente no es tan fácil, pero que la Biblia nos permite entender. ¿Qué es la gracia? Muchas personas definen la gracia como los dones inmerecidos que Dios nos da. O sea, Dios nos da regalos, favores que nosotros no merecemos. Pero esa definición de la gracia, que es tan común, solamente dice la mitad de la historia. Porque no se trata únicamente de favores que no merecemos, sino de favores que Dios nos da a pesar de que merecemos exactamente lo contrario. En otras palabras, si yo le doy algo a un mendigo y lo ayudo, le doy algo de dinero para comer, eso es misericordia. Pero si ese mendigo el día anterior había entrado en mi casa y me había robado y yo lo sé y él merece estar preso, y encima de eso yo decido tratarlo con benevolencia y darle lo que necesita, eso es gracia. En el caso de la salvación, no es simplemente que nosotros no merecemos la salvación, es que merecemos la condenación por causa de nuestros pecados, pero Dios nos escoge en Cristo para ser beneficiarios de esa salvación completamente gratis de nuestra parte. Porque para Cristo le costó todo, a nosotros no nos cuesta nada. Es por gracia, por medio de la fe, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, en ese pasaje tan conocido. La gracia de Dios se opone radicalmente al mérito humano. Si nosotros entendemos eso, ya vamos por buen camino para comprender la gracia. Pablo dice en Romanos capítulo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjate cómo Pablo contrapone aquí gracia y obra. Esto puede sonar chocante para algunos. La salvación es por obras, pero no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo, que vivió una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios y luego murió en la cruz del Calvario la pena que yo merecía. Y sobre la base de ese sacrificio, ahora Dios me da lo que yo no merezco, pero Él sí merece, el Señor Jesucristo. Eso es básicamente la gracia. Bien, hay un tema que me gustaría que su merced tocara, y es algunos tratan de generalizar con la gracia y otros tratan de darle un enfoque a diferenciar entre gracia especial y gracia común. ¿Quiere hablarnos, su merced, sobre ese tema para tratar de comprender a la luz de la Escritura en qué consiste, si en realidad hay gracia especial y gracia común, en qué consiste y cómo podemos entenderla? Porque, como lo vamos a ver, si el tiempo nos lo permite y su merced nos ayuda, también sabemos que hay enemigos de la gracia. Estamos aquí pisando un terreno de definición teológica, no bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Los términos gracia especial y gracia común no aparecen en la Biblia. Ahora, Manuel, nosotros sabemos que tampoco la palabra Trinidad aparece en la Biblia. La pregunta es si la doctrina que nosotros creemos de un solo Dios que subsiste en tres personas es bíblica, y nosotros sabemos que sí.
Entonces, de la misma manera, sí, ciertamente hay una gracia especial en el sentido de que hay una gracia salvífica, hay una gracia que salva de parte de Dios, que está destinada únicamente a sus escogidos. Nosotros fuimos escogidos, dice en Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, para ser beneficiarios de esa gracia salvadora. Ahora, la Biblia también enseña que Dios derrama muchos de sus dones a todo el mundo. Y en ese sentido eso es gracia común. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Incluso hay un pasaje en Hechos que es sorprendente, la manera como Pablo presenta allí la gracia común de Dios. Es decir, la gracia que alcanza a todos los hombres, no con salvación, pero sí con dones que vienen de la mano de Dios. Dice Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La capacidad que tiene un incrédulo que no ama a Dios ni cree en Dios de disfrutar de la creación es una gracia de Dios, porque es algo que Él no merece. Podríamos decir, pastor, perdón que lo interrumpa, que la misma existencia del ser humano, el hecho de que exista, es un don de gracia. De gracia. Sí, definitivamente. Bien, ¿es condicional, hablando de la gracia salvífica, es condicional o es incondicional? Es decir, ¿es una gracia dada de tal manera que todo el mundo tiene acceso a esa gracia salvífica de cualquier forma, o está condicionada a la gracia salvífica que Jesús expresa en su obra expiatoria? Vamos a decirlo de esta manera: para yo hacerme partícipe de esa gracia de Dios, yo tengo que creer y arrepentirme. Si lo veo desde ese punto de vista, diríamos que la gracia es condicional. Sin embargo, la gracia realmente es incondicional por el hecho de que aún la fe y el arrepentimiento son dones que están incluidos en el paquete de gracia. O sea, no solamente la salvación es de gracia, es que la fe y el arrepentimiento que Dios da a sus escogidos son dones de gracia. Una vez yo introduzco el término condicional, entonces ya deja de ser gracia. Porque estoy diciendo que esta persona ha cumplido una condición, él llenó el requisito. Uh-huh. Y lo cierto es que nosotros no llenamos ningún requisito. En Romanos capítulo 9, Pablo trata con este problema. Y cuando dice que Dios amó a Jacob, pero no a Esaú, dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia. ¿De quién? Alguien puede decir ahí, bueno, del que tiene un corazón más tierno para creer, del que reacciona adecuadamente al mensaje del Evangelio, del que recibe con un corazón abierto el mensaje de salvación en Cristo. Sin embargo, esa no es la respuesta de Pablo. Pablo cita ese pasaje que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, la gracia de Dios Él la otorga soberanamente a quien Él quiere. Ahora, algo importante aquí, Manuel, en este punto es aclarar que nuestro Dios no es un ser antojadizo. Hay una razón en Dios de por qué Él escoge a unos y no a otros, pero esa razón no está en ti ni en mí. En Efesios dice que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. O sea, ahí no entra nada que tenga que ver con nosotros. Es el afecto de su voluntad en estado puro. No fue que Él vio nada en nosotros que lo moviera a salvarnos y a escogernos para recibir su gracia. Es que Él quiso hacerlo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En los primeros capítulos de Génesis hay un versículo que se lee, y Noé halló gracia delante de Dios. Una mala lectura de ese pasaje pareciera ser que Noé tenía algo mejor, distinto, o algún mérito diferente a todos los que murieron bajo el juicio del diluvio. Entonces debería entender que más bien lo que quiere decir es que la gracia de Dios se hizo evidente en Noé, y eso fue lo que hizo que en realidad obedeciera y respondiera positivamente a las demandas del Señor. Soberanamente Dios decidió que fuera Noé quien construyera el arca y se salvara con su familia y tuviera la fe para creer en Él. Algunos piensan que la fe y el arrepentimiento son obras,
Y su merced ya ha dicho que obviamente son dones que otorga el Señor. No, de hecho, la salvación es por fe, precisamente para que no sea por obras. Según 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, hay 3 virtudes cardinales. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Y Pablo dice, de estos 3, ¿cuál es el mayor? El amor, no la fe. Sin embargo, nosotros no nos salvamos por el amor, nos salvamos por la fe, que no es la virtud más importante. Entonces, ¿por qué por fe y no por amor? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende simplemente para recibir lo que se le está ofertando. El que ama, obra. Y eso es bueno. Si yo amo a mis hermanos, yo debo obrar. Y si yo amo a Dios, mis obras deben manifestar que yo lo amo. Pero precisamente por eso es que la salvación no es por amor, es por fe, para que no sea por obras. Ahora, respecto al Evangelio, podemos decir entonces que la fuente de donde bebe el Evangelio es la gracia y que cumple un papel, es decir, es la esencia misma del Evangelio. ¿Cómo lo podríamos explicar? Totalmente así, es la esencia, es el centro mismo del Evangelio de Jesucristo. Ahora, es importante aclarar aquí que cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando de algo que está fuera de Dios. Estamos hablando de una característica de Dios. Es que Dios es un Dios de gracia. Él es el Dios de toda gracia. Es algo que está intrínseco en Dios. Dios pudo haber dejado a la humanidad completa perdida en su pecado. Y si Dios hubiera decidido no salvar a un solo ser humano, Dios hubiera sido justo y hubiera sido bueno. Si Él hubiera decidido salvar a uno, ya eso era demasiado. Pero Él ha decidido salvar a millones porque Él es un Dios de gracia. Bien, en Juan capítulo 1 dice que hay una diferenciación que hace también el apóstol Pablo respecto de Moisés y respecto de Jesús. Y dice que por medio de Moisés vino la ley, pero Jesús vino lleno de gracia y de verdad, y de la cual tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Nos podría explicar un poquito, en este tiempo tan corto, profundizar un poquito, por qué se dice esa profundidad de verdad de que Jesús vino lleno de gracia y de verdad? Porque la gracia de Dios se manifiesta enteramente en Jesús. La ley nos prepara para la gracia, porque la ley me hace ver mi impotencia, la ley me hace ver mi pecado, la ley me hace ver que yo no puedo salvarme por mí mismo ni llegar a tener comunión con Dios por mí mismo. Jesús es el que viene lleno de gracia y de verdad para abrir el camino al Padre a través de su vida perfecta y de su obra en la cruz. Así que Moisés nos dio la ley. Ahora, la ley, sorprendentemente, no está exenta de gracia. A veces nosotros hacemos una dicotomía demasiado severa entre la ley y la gracia. Hay gracia en la ley y hay ley en la gracia. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero definitivamente la función de la ley es hacerme ver mi impotencia para entonces llevarme a procurar la salvación que Dios otorga por gracia. Y esa acción de hacerme ver mi impotencia en sí misma es una gracia del Señor. Ok, hablando en este corto programa, la gracia tiene enemigos. Sí. Tiene muchos enemigos, pero quizá algunos autores que quizá no vienen al caso mencionar, hablan de dos importantes. Por un lado el libertinaje y por otro lado el legalismo. ¿Nos quiere hablar un poquito de eso? Bueno, en Judas, la carta de Judas, él habla de aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ese es el tipo de personas que dice, bueno, si todo es de gracia y no es por obras y yo no tengo que ganarme el favor de Dios, entonces yo puedo creer en Jesús y vivir como yo quiera. Y entonces viven en un libertinaje. Eso es no solo abusar de la gracia de Dios, eso es un síntoma inequívoco de que esa persona no ha conocido la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, que la gracia de Dios enseña algo a aquellos que abrazan la gracia. Pablo dice, porque la gracia de Dios nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, el libertinaje definitivamente es un enemigo de la gracia. Pero también el legalismo es un enemigo de la gracia, y en las iglesias evangélicas, definitivamente el legalismo es un enemigo más sutil y más peligroso que el libertinaje. Porque el libertinaje es más claro, el legalismo es más sutil. Ahora bien, ¿en qué consiste el legalismo? Y aquí quiero aclarar primero lo que no es. El que yo desee ser santo no es legalismo.
El que yo me restrinja de ciertas cosas de las que yo sería libre de participar, pero yo entiendo que eso puede ser de daño para mi alma, eso no es legalismo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El que yo me abstenga de cosas que son legítimas por el buen testimonio de Jesús, eso no es legalismo. El legalismo es el esfuerzo del hombre de ganar el favor de Dios a través de sus obras. Y alguien dirá, ¿y los evangélicos tienen problemas con eso? Oh, claro que sí. Muchos creyentes se levantan por la mañana y dicen, bueno, yo hoy sí que tengo todas las de ganar. Me levanté temprano, leí mi Biblia, oré, hasta le prediqué el evangelio a un compañero de trabajo. Dios tiene que bendecirme hoy. Esa persona está tratando de encontrar su aceptación delante de Dios y de ganar el favor de Dios a través de lo que él hace. Cuando la realidad del caso es que toda bendición que yo recibo de la mano de Dios, la recibo únicamente por causa de la obra de Cristo en la cruz. No es el querer ganarme el favor de Dios lo que debe llevarme a la obediencia, es la gratitud y el amor a Dios por la salvación que Él ya me dio por la obediencia de Jesús. Entonces, pensar que yo puedo ganarme el favor de Dios por la forma como yo vivo, eso es legalismo. No es simplemente añadirle reglas a la Biblia. Ese es el aspecto que casi la mayoría de las personas ven del legalismo, cuando se le añaden reglas que no están en la Biblia. Y eso es legalismo. Pero para mí el legalismo más sutil es el otro. Porque lo cierto es, Manuel, que todos tenemos un legalista en el corazón. Tenemos que luchar con eso constantemente, con el Evangelio. Y recordar que la única razón por la que yo voy a ser bendecido por Dios es por Jesús. Y por eso Él se lleva siempre toda la gloria. Podríamos decir que de libertinaje y de legalismo, en un verdadero creyente es más proclive en su vieja naturaleza a regresar, como le pasó a los Gálatas, al legalismo. A creer que es por las obras que alcanza los favores del Señor. Es un enemigo más sutil. Déjeme hacer una pregunta final en este corto programa, y es con respecto de la gracia. Le voy a expresar lo que creo sin que necesariamente sea ni un dogma, sino como me parece entender la gracia, y su merced no solamente me corrige, sino que a todos los que nos están viendo le puede dar una orientación. La gracia por sí misma tiene la característica de no reclamar mérito, de no pedir otra cosa, no pedir absolutamente nada, ya lo he dicho, es incondicional. Ahora, si nosotros predicamos gracia, ¿se corren riesgos cuando predicamos la gracia? Porque yo veo en la Biblia que Jesucristo corrió riesgos. Por ejemplo, le dice a la mujer pecadora, alguna vez hacía la exposición de ese texto, dice que la vio allí, dijo, ninguno te condena. Yo tampoco, le dijo luego, no le dijo, quédate, mira estas normas para... Obviamente que está implícito que hay los preceptos bíblicos, pero le dijo, vete y no peques más. Hay un sentido de libertad y de riesgo cuando es llamado a la gracia. Entonces, la pregunta es, ¿cree usted o podríamos pensar que hay personas que pueden caer en el legalismo porque tienen temor de expresar la gracia en la dimensión que la Biblia lo expresa, porque no quisieran ellos correr el riesgo de que la gente los malinterprete? Pablo fue malinterpretado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, Pablo tuvo que corregir esa mala interpretación de la gracia, aún en la época apostólica, y lo mismo va a suceder en nuestra época. Ahora, cuando yo predico la gracia correctamente y con el balance apropiado que la Biblia da, yo voy a hacer ver al auditorio que la gracia de Dios se opone al mérito, pero no al esfuerzo. Y esa es una distinción muy importante. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y uno dice, pero ¿cómo que me esfuerce en la gracia? Si es gracia, ¿dónde está el esfuerzo? Bueno, porque Dios me ha dado en su palabra medios a través de los cuales yo me nutro de esa gracia. Y yo debo hacer uso de esos medios. Y Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo te voy a dar un ejemplo, no sé qué tiempo tenemos en el programa, pero te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al médico y él te dice que tienes el colesterol alto, y te dice que debes hacer ejercicio, que debes dejar de comer ciertos alimentos, y que debes tomar cierto medicamento. Si tú haces esas tres cosas, ¿tú le estás haciendo para merecer la salud? No.
Tú le estás haciendo porque tú crees que el médico sabe más que tú de cómo funciona el cuerpo humano, porque él estudió para eso, él es un experto en eso, y tú estás creyendo en su palabra, y creyendo en su palabra te vas a esforzar por levantarte a hacer ejercicio, te vas a esforzar por comer sano, y cosas que quizás te gustan, tú te los vas a restringirte tú mismo, te estás esforzando, pero no para merecer la salud. Es que ese es el medio a través del cual tu salud va a mejorar. Bueno, de la misma manera, Dios ha dado medios de gracia. Si un creyente no está leyendo su Biblia, si un creyente no está asistiendo regularmente a una iglesia donde se predica sanamente la palabra de Dios, haciendo uso de los medios de la gracia, ese creyente se va a estancar. Entonces debemos esforzarnos en la gracia. Y eso no es contrario a la gracia misma. Recordemos esto, la gracia se opone al concepto de mérito, no al esfuerzo. Finalmente, la iglesia tiene como tarea, como un gran objetivo es proclamar el Evangelio de la Gracia. Si algunos responden positivamente, decimos que se han acogido a esa gracia, que han recibido esa gracia para responder positivamente. Pero hay otros que dicen no. Y al rechazar esa gracia, ¿podríamos decir que la gracia es resistible? ¿O en realidad es absolutamente irresistible? Lo que pasa es que hay una gracia que es irresistible y una que no lo es. En el discurso de Esteban, él le dice a los judíos, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? Bueno, siempre y cuando Dios no te haya escogido para ser beneficiario de su gracia irresistible. El inconverso siempre va a resistir la gracia, siempre la va a resistir. La gracia, como bien señala Tim Keller, es antiintuitiva. Mi intuición me dice que si yo hago algo bueno, debo recibir algo bueno. La teología de los amigos de Job. Si tú estás tan enfermo, debe ser porque tú pecaste. Que es una teología que muchos tienen en el día de hoy. La gracia es antiintuitiva. El inconverso siempre va a rechazar la gracia. Pero Dios, a algunos que Él escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, lo llama con una gracia que es irresistible. Pastor Sugel, ha sido de verdad un regalo de Dios tenerle con nosotros en este sencillo y poco pretencioso programa. Solo quiere, como lo hemos expresado y oído a través del Pastor Sugel, que usted sea alcanzado por esa gracia. Oramos porque esos sencillos momentos, esos pocos minutos que hablamos del Evangelio de Jesucristo, Dios en su gracia le alcance a usted y pueda usted responder positivamente, reconociendo su estado pecaminoso, arrepintiéndose y corriendo con fe a la cruz. Y puedo añadir algo, Manuel, ya que Pero dijiste por supuesto. eso. Si algún inconverso nos está viendo, yo no necesito saber que fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser beneficiario de esa gracia, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo único que yo necesito saber es que soy pecador, que necesito a Cristo y que en Él hay salvación. Así que si tú sabes eso, que eres pecador, que tú has violado la ley de Dios, que mereces la condenación, tú no tienes que llegar al trono celestial para saber que tu nombre está en una lista de escogidos. Arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en Jesús. Y va a haber salvación para Él. Bueno, recuerden, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Les invitamos a nuestra próxima exposición bíblica en este su programa Reedificando, y les invitamos a que estén orando por nosotros para que hombres de Dios como Sugel y otros que están siendo usados por Dios puedan estar con nosotros ayudándonos a alumbrar nuestro entendimiento para que podamos comprender la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. En próxima ocasión estaremos con ustedes. Bendiciones.